Nuestros hermanos separados van a llamarnos la atención porque dicen que ellos aceptaron a Cristo y son salvos. Romanos 19: si proclamaras con tus labios que el Señor que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Esta cita bíblica la van a estar usando siempre para decir que Dios tiene un propósito en ellos en su vida. Pero nosotros como católicos vamos a mirar y a examinar una cita bíblica que nos va a traer 5 elementos de salvación en el cual tenemos que estar renovando constantemente. Para aclarar este punto vamos a ir a la primera cristiana, que con el corazón y su mente acepta la salvación de Cristo y también la pone en práctica. Ejemplo del cristiano, pero del real y verdadero cristiano, tal como lo enseña la iglesia, precisamente la iglesia católica. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 46 al 56, nos va a hablar de María, la primera cristiana. ¿Quieres, hermano separado, ser un buen cristiano? Sigue el ejemplo de María. Usan este texto para desvirtuar a María, diciendo que ella también ocupó salvación. Pero vamos a analizarlo. Dice el Evangelio de Lucas 1, 46 al 56. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46 al 56. Evangelio de Lucas 1, 47. Dice pues entonces que ella proclama las grandezas del Señor. Entonces vamos a encontrar las 5 razones o 5 beneficios cuando aceptamos el destino de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que María escribe un hermoso canto conocido como el canto de María o la Magnífica. ¿Qué es ese canto? Mis labios proclaman las grandezas del Señor, porque ha puesto su mirada en su sierva, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Cuando ella acepta el destino de Dios para su vida de ser la madre de Jesús, es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿aceptas tú el destino para tu vida que Dios tiene para ti? Y si tú lo aceptas, podrías meditar y reflexionar por qué. Muy bien. Primer punto, o primera de los 5 puntos que tenemos: Dios te ha creado, Dios te creó para un propósito, su propósito de vida. Entonces dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Está María diciendo: no voy a hacer esto a la fuerza, no haré esto quejándome, no lo haré porque tengo que hacerlo, tampoco lo haré con entusiasmo, sino que más bien lo haré con entusiasmo, lo haré con alegría. Este es mi propósito y lo haré con regocijo. Eso es lo que te está diciendo. Dios nos creó con un propósito. El cristiano tiene que tener propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? El propósito de Dios en tu vida no va a actuar si tú no buscas ese propósito de vida precisamente. María encontró un propósito. Y María, como te vuelvo y te lo repito, no lo está haciendo a la fuerza. Tampoco lo está haciendo quejándose. ¿Cuántas de las veces en nuestros grupos parroquiales nos dan o nos delegan algo y lo hacemos de mala gana? ¿O nos quejamos? ¿O lo hacemos porque lo tenemos que hacer, como si no tuviéramos otra opción? Entonces nosotros tenemos que aprender de ese sí de María, de ese regocijo, que ella lo hace con entusiasmo, con alegría, y encuentra en eso hacer un propósito que la regocija. Así como ese ejemplo, de esa forma podemos encontrar un propósito de Dios para nuestras vidas. Dice pues el sentido de la lógica y el sentido común, que cuando se trata de planear la vida, muchos cristianos actuamos como los ateos. Aceptamos a Dios para su salvación, aceptamos a Cristo para nuestra salvación, pero luego decimos:
yo voy a planear mi vida. La voy a planear como yo quiero. Entonces, ¿a dónde queda el plan de Dios para contigo? Si Dios te creó para un propósito. ¿En serio? ¿En serio sería así la cosa? ¿Crees que Dios te puso aquí en esta tierra para que tú vivas para ti mismo o te sirvas a ti mismo? ¿O acaso crees que Dios te puso en este mundo sin un propósito? Dios te puso aquí por un propósito. Entonces, si crees que Dios te puso aquí en esta tierra para un propósito, la vida, si no lo crees así, pero si en realidad Dios te hizo para su propósito, y en quién mejor confiar tu destino que en el que creó, ¿verdad? Creó todo lo visible e invisible, ¿verdad? Creó en el Edén todo lo que tú miras, árboles, frutales, los animales, el espacio, el cielo, las estrellas. Si Él creó todo eso, entonces también te creó a ti. Y Dios, ahí tú ya eres parte de un propósito. Entonces ese sería el número 1. Número 2, a nadie le interesas más que a Dios. A nadie le interesas más que a Dios. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, Lucas 1:48. Se ha fijado en ser la humilde sierva, dice Lucas 1:48. Entonces, Dios es el único que siempre está pensando en ti. Nunca te pierde de vista. Has estado en su mente desde antes de la creación del mundo. Estuviste en su mente cuando estaba clavado en una cruz. Estuviste en su mente cuando estaba clavado en una cruz, y en su mente está en este momento. Él siempre tiene su mirada fija en ti. Nunca te ha olvidado. Nunca te desampara. Siempre está contigo, a tu favor. Vive en tu interior y siempre quiere lo mejor para tu vida. ¿Qué más te puedo decir? Dios tiene un propósito para ti en tu vida, y a nadie le interesa más ese propósito que al mismo Dios. Si Él está a tu favor, ¿verdad? Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, dice el apóstol San Pablo. Por eso viene después el tercer punto. Es la llave para la bendición. Quiere decir, Lucas 1:48 dice la palabra: de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita o bienaventurada, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Vamos a leer enseguida que a los soberbios los mandó o los despachó con las manos vacías. Es decir, que la llave de la bendición, en el punto número 3, es seguir el destino de Dios, que Dios tiene para tu vida. Dios nos bendice cuando hacemos las cosas para las que fuimos creados. Si tú fuiste creado con un propósito, entonces Dios te bendice para el propósito por el cual tú fuiste creado. Así que María, la Virgen, lo sabía. Ella sabía que la llave para la bendición de Dios era la fe y la obediencia. Yo te digo esto porque la llave de la bendición es tener fe y ser obedientes para hacer el propósito por el cual Dios te creó. Pero, hasta este punto, ¿cuál es tu propósito? ¿En realidad has dejado que Dios actúe en tu vida? Punto número 4. Dios va a honrar al humilde, o Dios honra a la humildad. Lucas 1:52. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Es decir, pues, hermano, teniendo el ejemplo de María, de la primera cristiana, Dios te llama a ser humilde. Se requiere humildad para decir: Dios, voy a seguir tu plan, no el mío. Humildad para reconocer cuál es el plan de Dios en tu vida y no cuáles son mis planes. Eso es humildad. Así que lo contrario de la humildad es el orgullo.
la arrogancia, ¿verdad? Dicen, me olvido de Dios, tengo mis planes, mis sueños, mis ambiciones, tus planes, tus sueños, tus ambiciones. Si muchas veces son primero antes que Dios, entonces no estás honrando a Dios con tu humildad. La Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes, es decir, los honra, los bendice. Así que el ejemplo número 4 para honrar a Dios es con la humildad. A ejemplo de María, Lucas 1:52. A príncipes, a potentados, poderosos, derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Aprendamos pues de María el punto número 4, que es la humildad. El número 5 nos va a hablar de que Dios cumple sus promesas. Lucas capítulo 54 al 55. Acudió en la ayuda de su siervo Israel y cumpliendo sus promesas a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Volvemos a repetir el capítulo de Lucas 1:54 al 55. Dios había prometido muchos años antes que el Mesías habría de venir. Prometió a Abraham que de su descendencia vendría el Mesías. Lo podemos ver en la profecía Isaías 7:14, ¿verdad? Donde dice, el Señor les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a su hijo, llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, Dios cumplió su promesa, sí la cumplió, porque Él en realidad nació, Mateo 2, donde describe que nació en Belén, en un establo. Entonces Dios cumplió su promesa. ¿Cuál fue su promesa? De mandar a un Salvador. Entonces, si Dios cumple sus promesas, en la Biblia Dios nos da más de 7,000 promesas para ti, para mí, en nuestra vida. Si Dios cumplió la promesa de mandar a un Salvador, a un Mesías, a un Rey, aquel que es luz en la oscuridad, el que es el camino, la luz, la verdad, la vida. Si Dios cumplió esa promesa, ¿qué te hace pensar que Dios no va a cumplir su promesa en tu vida? Él nunca falla sus promesas y lo tenemos escrito en la Biblia. Promesas para tu vida. Dios cumple sus promesas, así como lo cumplió en María. Lucas 1:54. Acudió en la ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Dios va a cumplir la promesa por el cual Dios te creó, por el cual Dios quiere que tú vivas esas promesas de Dios. Entonces, esas son las 5 razones, 5 beneficios cuando aceptamos el destino de Dios para nuestras vidas. Primer promesa, Dios te creó para su propósito. A nadie le interesas más que a Dios. Para eso necesitamos la llave de la bendición, que es la fe y la obediencia. Dios honra a los humildes. Dios cumple sus promesas. Entonces, Romanos 19, si proclamaras con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Agrégale estos 5 puntos y aplícalos en tu vida para que los renueves. Bendiciones, mis hermanos, inicio de año nuevo 2025. Bendiciones de tu canal Revitaliza tu Fe Católico. Bendiciones.